Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un video muy interesante, es un video estudio. Es un video estudio que es una respuesta con previo conocimiento del apologista y escritor unicitario Alex Serrato, con el cual yo he debatido una serie de temas en tiempo pasado. Pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y también vive en el mismo país aquí en Colombia, inclusive vivimos en el mismo departamento, aunque en ciudades diferentes. Con Alex Escobar Serrato debatimos el tema de la Trinidad, debatimos el tema del apóstol Pedro, debatimos el tema sobre Jesucristo y debatimos el tema sobre la Virgen María. En compañía de Alex Escobar Serrato hay también un teólogo y un conferencista también de la rama unicitaria, también de la misma iglesia, que se llama el señor Julio César Clavijo. Y entonces la cuestión se dio porque Alex Escobar hizo un video al cual yo le pedí permiso para sacar un extracto sobre una declaración que él hace sobre el tema de la unicidad, o sea, los que creen en el solo Jesucristo. Vamos a mirar esa una parte de ese video. Lo interesante y lo que me gusta a mí es que es parte histórica, o sea, de la iglesia primitiva, que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la iglesia primitiva. Y también en el día de ayer, también ustedes pueden buscar en el canal que se llama La Única Verdad. También hizo ayer un compartir con el otro teólogo, como decía, de la misma rama de él, el señor Julio César Clavijo, sobre los padres de la iglesia en relación a este mismo tema. Yo me he dado la tarea como teólogo católico de dar mi posición. No es a manera de controversia, no es nada personal, no es nada depredativo contra ellos, solamente, como siempre me gusta a mí, historia, Biblia y teología. De hecho, voy a invitar al señor Alex Escobar y al señor Julio César Clavijo para que podamos tener después un compartir, porque voy a hacer también unas preguntas muy importantes sobre el tema de la unicidad y la Trinidad, tanto del punto de vista bíblico y más desde el punto de vista histórico. Veamos entonces, antes que nada, la declaración que aparece en video del señor Alex Escobar Serrato. Vamos a mirar, a ver, acá lo tengo, para que podamos analizar primero su declaración. Hoy, mis hermanos, me parece a mí de verdad muy relevante que usted más que nunca comparta esta conferencia con los amigos y con los hermanos. Me parece hoy más que nunca muy importante, porque si hay algo con que se nos ataca es con ese argumento que la iglesia del nombre de Jesús nació en 1913. ¿Sí? En la mayoría de los debates que he tenido, y hablo de la mayoría, siempre el opositor trinitario, o dualista, o testigo de Jehová, o católico también, viene y me dice a mí, pues como de una manera como peyorativo, como de rabia también hay veces también, o también pues en base también a su argumento, dicen, pero es que ustedes la unicidad nacieron en 1913, no tienen 100 años, nosotros somos más antiguos. Sí, nosotros, por ejemplo, si los católicos dicen, nosotros tenemos historia, tenemos 2000 años. El trinitario dice, nosotros somos muy antiguos. Pues si vamos a situar la iglesia, cada una de las iglesias, vamos a situar la iglesia católica tiene 1600 años, más o menos, va para 1600 años. ¿Sí? Nace en el año 380. Ahí es el verdadero nacimiento de la iglesia católica. Si vamos a mirar, las iglesias trinitarias evangélicas nacen en el año 1500, con la reforma de Lutero. Allí se da inicio a las iglesias trinitarias evangélicas. Salen con la reforma. Lutero quiere reformar la iglesia,
dadas sus reformas, él no quería abandonar la Iglesia Católica, solamente reformarla, pero pues esa reforma que él lanzó fue en contra de él y tiene que salir de la Iglesia Católica. Ahí es donde nace el movimiento trinitario o las iglesias trinitarias en la historia, año 1500. Ahora, si vamos a situar la iglesia del nombre, hoy hermano, vamos a ver con pruebas. Por eso le digo que es importante que usted comparta estas conferencias o esta conferencia a los hermanos. Vamos a dar pruebas de la existencia de la iglesia unicitaria en el año 200 después de Cristo. O sea, mire, mucho antes de la Iglesia Católica, mucho antes de los trinitarios, mucho antes y mucho antes de 1913, donde ellos sitúan el nacimiento de la Iglesia unicitaria. Mucho antes. Bueno, saludo a cada uno de los hermanos que se ha Bien, entonces pudimos observar una declaración del señor apologista y también escritor Alex Serrato. De hecho, él tiene un libro que se llama Catolicismo Descubierto, donde él dice ya vamos a tocar ese tema. Me gusta mucho porque ya no es solamente bíblico, sino también es histórico. Él mismo dice, está asegurando que la iglesia de la unicidad, los unicitarios, o como se nombre, como se conocen ellos, la iglesia del nombre de Jesucristo, se puede fechar desde el año 200 para acá. Bueno, vamos primero entonces a mirar unas citas bíblicas muy importantes. Yo creo que son citas bíblicas donde se habla de una manera clara sobre lo que es la Trinidad. Después vamos a definir qué tenemos por Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La primera es un mandato del mismo Jesucristo que encontramos ya al final del Evangelio de Mateo, después de que Jesucristo resucita antes de regresar al cielo, la gran comisión que él da, donde dice, ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Bien, esa declaración vamos a hacerlo de varias Biblias. Aquí tengo por ejemplo esta que es la Biblia de las Américas. Vamos a utilizar también Biblia de Jerusalén, Biblia de Palabra Clave. Vamos a utilizar también otras Biblias, el diccionario enciclopédico y también el libro del historiador Justo L. González. Antes de esa cita bíblica, disculpen, voy a mirar primero que veamos primero una definición de lo que es la Trinidad, o sea, desde el punto de vista más teológico. Lo vamos a hacer de esta enciclopedia bíblica ilustrada de Alfonso Ropero. Ya sabemos, es un teólogo, es un pastor evangélico de España, ¿bien? Porque como el mismo señor Alex Escobar Serrato reconoce, la doctrina de la Trinidad es una doctrina unánime, tanto en la Iglesia Católica como también en la Iglesia hermana, que es la Iglesia Ortodoxa, y también lo que es las iglesias que nacen de la Reforma Protestante. Por eso él está situando eso y está mirando el contexto de cada una de ellas. Entonces vamos a mirar a ver también un concepto desde el punto de vista de la teología y de el diccionario bíblico enciclopédico ilustrado, que aparece en la página 1566. Dice así, inclusive que aquí nos va a decir algo muy interesante, porque él está situando también desde los mismos inicios del cristianismo. Vamos a mirar también que ya habían pruebas. La mayoría de la iglesia como tal, la iglesia de Jesucristo, doctrina oficial que siempre ha sido bajo la inspiración del Espíritu Santo, es creer en lo que es la Trinidad. Antes todo lo contrario, porque se me había olvidado decirlo, si ustedes ven el video de Alex Escobar Serrato, ustedes lo pueden mirar, búsquenlo en su canal en YouTube, que se llama, lo pueden buscar así, se me olvidó el nombre, pero bueno, Alex Escobar, la única verdad se llama. Después de eso, la prueba que va a dar él es simplemente un escrito de uno de los padres de la iglesia, que es Tertuliano, el cual afirmaba categóricamente la Trinidad. Entonces él simplemente dice que ese es el argumento, por decir de que qué mejor argumento que un contradictor de la Trinidad, pero él no es capaz de dar, o por lo menos no lo dio en esta ocasión,
argumentos es en favor de la unicidad, que eso es lo que todo el mundo estaba esperando, o sea, de sus teólogos o de las personas que están en favor de la unicidad y no todo lo contrario, porque ahí lo que está demostrando era que cómo la unicidad era atacada y era vista por una herejía, o sea, una falsa enseñanza en aquella época. Dice así el diccionario bíblico enciclopédico que la palabra Trinidad viene de latín trinus, triple. El vocablo Trinidad no se halla en ninguna parte de la Biblia, eso especifica este diccionario, aunque por primera vez aparece en el siglo II. O sea, vamos a mirar a ver qué estamos situando en el mismo siglo II, donde nuestro amigo, el apologista y escritor unicitario, dice que también existía la iglesia de la unicidad. Él está hablando de iglesia como tal, no de corrientes heréticas o de grupo de facciones que están en contra de lo que era la mayoría, la posición oficial de la iglesia de Jesucristo. El primero fue Teófilo de Antioquía, vamos a hablar después de eso, y después de Tertuliano, ya vamos a hablar también de ello, padre de la iglesia, para enseñar que Dios único se revela, o sea, se revela, se da a conocer en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El misterio cristiano, entiéndase por misterio en algo que no se puede entender, siempre el término misterio, teológicamente hablando, son las cosas de Dios, o sea, las cosas elevadas, las cosas que vienen de lo alto, lo divino, eso se debe entender por misterio, en el sentido que es sublime, está mucho más allá de nuestro propio pensar, de nuestro propio raciocinio, porque el pensamiento de Dios no es pensamiento de los hombres, la mente humana no es mente divina como Dios, por eso se utiliza el término misterio, no porque no se puede explicar, sino porque simplemente es algo mucho más elevado. Dice el misterio cristiano por excelencia es precisamente la Trinidad. En el siglo siguiente la palabra es de uso general en Orígenes y en otros autores. O sea, él está hablando de los padres de la iglesia, está hablando primero de Teófilo de Antioquía, el mismo Tertuliano y el mismo Orígenes de Cartago, Tertuliano Orígenes de Alejandría, Tertuliano de Cartago y Teófilo de Antioquía. Vemos también las mismas regiones de donde se inició la iglesia, tanto en Oriente como en Occidente. Lo que hoy en día es Alejandría es Egipto, Cartago también lo que es el norte de África, ¿ve? Antioquía es Siria y también lo que era también en Occidente, especialmente lo que era la iglesia en Roma. La revelación de la Trinidad, aquí va a hablar, en el Antiguo Testamento se desprende el concepto dinámico de revelación, o sea, de dar a conocer, el cual tenía que conducir necesariamente a aquello que implica ya cierta Trinidad, como en la comunicación de Dios mismo y en la personificación de las acciones del poder divino sobre el mundo, por lo que ésta se entiende como separada de Dios, pero sin construir ningún principio intermedio entre Dios y el mundo. Al llegar al Nuevo Testamento, vemos que este no contiene ninguna doctrina formal ni sistemática acerca de la Trinidad. Presenta la obra de la salvación ligada a Jesús como el gran revelador del Padre y el camino de acceso a la comunión con Él, en la santificación del Espíritu Santo. Mire que es una definición teológica. Sin embargo, la Trinidad se puede descubrir un primer momento en la fórmula bautismal, que vamos a verla, de Mateo 28, 19, y en los enunciados sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan, o sea, en el compendio jovánico, y en la literatura epistolar apostólica, sobre todo Paulino, o sea, del apóstol Pablo, hay una tendencia clara de agrupar los tres nombres en el mismo concepto. Ejemplo, un espíritu, un Señor, un Dios y un Padre, como aparece en Efesios 4:4. La gracia del Señor Jesucristo, amor de Dios, comunión del Espíritu Santo en 1 Corintios 13:13. Los autores del Nuevo Testamento hablan simplemente de Dios, se refieren al Dios del Antiguo Testamento, el cual es el Padre, tiene un Hijo y da un Espíritu Santo, como aparece en 1 Corintios 8:4. A menudo se utiliza la expresión Dios nuestro Padre y da varias referencias bíblicas en el Nuevo Testamento. Y dice, es decir, Dios el Padre o nuestro Padre, como aparece también en Gálatas 1:4 y en Filipenses 4:20. Las afirmaciones sobre el Hijo no se refieren a un mero mediador, sino al Salvador divino. O sea, que viene de lo alto y da como referencia un himno cristológico muy interesante. Himnos cristológicos donde resaltan a Jesucristo, como el himno cristológico que aparece en Filipenses capítulo 2, verso 6. Otro himno cristológico es Colosenses capítulo 1, verso 15 y Colosenses capítulo 1 en adelante también. Y Hebreos capítulo 1, Colosenses 1:15, Filipenses 2:6. La divinidad preexistente, o sea que existía,
del Hijo está clara en Juan, porque el logos, o sea, el logos en griego, la palabra, el verbo, ya existía en el principio. Principio, el término es argeseo, o sea, no tiempo, lugar, espacio, sino autoridad. O sea, en el principio, es decir, está en la misma posición, en el mismo rango, en la misma elevación que el Padre. Este también es, ese prólogo del Evangelio de Juan es muy interesante, donde se habla de la divinidad de Jesucristo, que aparece, como lo decíamos, en este Evangelio, en el capítulo 1, verso del 1 al 18. El Espíritu no es presentado como un poder cósmico o religioso, o sea, en cuanto a fuerza, dinamis, ¿no? Entre ellos en el mundo, sino que es definitivamente el Espíritu de Dios, como aparece en Lucas 4:18, en Tito 3:5 y en 1 Corintios 12:4. Nombres y atributos propios de Jehová, acordemos que estamos hablando de un diccionario evangélico, son atribuidos al Espíritu Santo en Hechos 28:25, también con referencia a Isaías capítulo 1, versos 6-9, en Hebreos 3:7-9, en Éxodo 17:3, Jeremías 31:31, 34, Hebreos 10:15-16. Identificándolo como Dios, al Espíritu Santo también se identifica como Dios, al igual que al Padre, al igual que al Hijo, como aparece también en Hechos de los Apóstoles. Esta cita bíblica es muy importante. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versos 3 y 4, que es el pecado de este matrimonio que fue condenado por el apóstol Pedro, Séfora y Ananías. Y también Señor, también se le da el título de Señor al Espíritu Santo en 2 Corintios 3, 17, 19. El Espíritu Santo también es omnisciente como Dios en 1 Corintios 2, 10, 11, en Isaías 40, 13, 14, también es omnipresente, o sea, está en todos sitios, como en Salmo 139, 7, Efesios 2, 17, 18 y Romanos 8, 26, 27, y también es omnipotente en Lucas 1, 35, además también es eterno, como aparece en Hebreos 9, 14. O sea, citas bíblicas para demostrar el Padre es uno, el Espíritu Santo es otro, y el Hijo también es otro. Hay diferentes, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque sabemos que es la revelación plena y completa del camino que empezó a hacerse en el Antiguo Testamento con lo que es la alianza con el pueblo de Israel. Entonces, esas son definiciones, inclusive que nos podríamos quedar y mirar cada una de ellas, pero por el tiempo no lo vamos a hacer, pero de todas maneras ahí las di para que después las puedan buscar. Está en la página, los que tengan este diccionario enciclopédico, en la página 1566. Bueno, entonces ya definimos lo que es la Trinidad. Entonces vamos a ver ahora sí la cita bíblica. La primera, como decíamos, lo podemos hacer si quieren, la Biblia de Jerusalén, su quinta edición, de la editorial de Screen Robert, una Biblia católica de estudio muy importante, tal vez una de las mejores en cuanto a erudición, comentarios también de los eruditos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, y también muy apegado a lo que son los textos originales en que se escribió las Sagradas Escrituras, como son el hebreo, el arameo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego, Koine Dialectos. Y la referencia, le decíamos la fórmula bautismal, ya eso lo dijimos también, aparece en el capítulo 28, verso 19, mandato de Jesucristo a sus apóstoles, dice, y pues, y hacer discípulos, o sea, seguidores de Jesucristo, a todas las gentes, o sea, universalmente hablando, ¿no? No solamente judíos, sino también ya a los gentiles, a los samaritanos. O sea, ahí vemos la universalidad o la catolicidad de la única y verdadera iglesia de Jesucristo, y bautizándolos, entendemos por bautismo, batisein, o sea, sumergir, para la iglesia católica el primer sacramento de iniciación cristiana, y nos da la fórmula, palabras de Jesucristo que son en el nombre del Padre, y la preposición y, kai, hace una diferencia entre el uno y el otro, y del Hijo, una segunda persona o una segunda entidad, por así decirlo, y del Espíritu Santo. Aquí vemos claro muy bien cómo Jesucristo diferencia entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo nunca dijo yo soy el Padre o yo soy el Espíritu Santo, no dijo mi Padre y yo somos uno solo en la divinidad, en la esencia, y también dice mi Padre va a enviar al Espíritu Santo en mi nombre. Eso también está en las cartas, en el Evangelio de Juan, sobre todo en el capítulo 14, muy referentemente en el capítulo 15 y el capítulo 16. Lo interesante de esta fórmula bautismal, porque los de la unicidad, ellos dicen que bautizan en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús, que es como aparece en Hechos de los Apóstoles. Ese sería otro tema muy interesante, pero si vamos a las palabras propias de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, que fue solamente, inclusive, Hechos de los Apóstoles es escrito por un discípulo, él no fue testigo ocular de eso, discípulo de Pablo, griego, mientras que Mateo
es judío, sí estuvo con Jesucristo 3 años y es alguien que tiene más autoridad, aunque no hay ninguna discrepancia, porque cuando se habla bautizar en nombre de Jesucristo es porque todo en Hechos del Apóstol es en el nombre de Jesucristo. Se predica en el nombre de Jesucristo, se hace milagros en el nombre de Jesucristo, se tienen los apóstoles martirio y son interpelados por el Sanedrín en el nombre de Jesucristo, se expulsan demonios en el nombre de Jesucristo. Esa es la referencia que encontramos. Pero aquí es de una forma más directa la forma como se debe bautizar en palabras de Jesús. Ahora, como nuestro amigo Alex Escobar hace rato dice que él ya está diciendo, se fue del plano extrabíblico, lo que decimos en Colombia nos dio papaya, en lenguaje folclórico, es decir, nos dio la oportunidad pues para poder dar nuestra opinión, en este caso mi opinión como un teólogo católico. Si el señor Alex Escobar hace rato puede darnos pruebas también, porque vamos a ver si se acepta la invitación con el señor teólogo unicitario también, Julio César Clavijo. Me gustaría mucho que nos dé esas referencias, todas esas pruebas, porque por ejemplo, en este libro de historia que me encanta muchísimo, lo estoy leyendo, de Justo L. González. Este Justo L. González es un metodista. Ya vimos el primero, que es un diccionario de un también pastor y teólogo evangélico español. Este también es un teólogo y un historiador cubano de la iglesia metodista, muy importante, dice Síntesis sobre el cristianismo, y aquí nos da una referencia muy importante sobre un libro también que es de la época de los apóstoles, el primer catecismo, que se llama la Didaje o la enseñanza, importantísimo también, a la par en la época en que todavía se están escribiendo, por ejemplo, todo lo que era el compendio jovánico. Entonces nos dice en este libro, haciendo referencia a la Didaje, nos dice la página 27, dice, la segunda parte de esta obra, ¿ve? Que está en los capítulos 7 y 10, contiene una serie de instrucciones litúrgicas, o sea, la forma como los primeros cristianos hacían sus celebraciones, su culto, pero también dice el capítulo 7, pongan mucho cuidado, trata del bautismo. Vamos a ver cómo se bautizaban los cristianos también a finales del siglo I, porque esta obra de la Didaje también está fechada a finales del siglo I y empezando el siglo II. El término Didaje quiere decir doctrina. Lo importante es que es la misma referencia que encontramos en Mateo 28:19. Dice también en esta obra, ya extra bíblica, pero también de la iglesia primitiva, dice que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ahí vamos a ver, mirad, entonces vamos a ver esa concordancia entre el bautismo que aparece en Mateo capítulo 28, verso 19, fecha más o menos hacia los años 80, y la Didaje fecha más o menos a finales del siglo I, o sea, en casi un lapso de 20 años, los primeros cristianos bautizaban igual como lo había mandado Jesucristo. Esa es la primera pregunta que yo le voy a hacer a nuestro amigo Alex Escobar hace rato, como él habló y lo dice públicamente, ustedes vieron el video, que nos muestre por favor la fórmula bautismal de solo Jesucristo, ya también extrabíblicamente, no solamente en Hechos de los Apóstoles, porque hay divergencia. En los Hechos del Apóstol a veces dice bautizar en el nombre de Jesucristo, otras veces bautices en el nombre de Jesús, otras veces dicen en el nombre de Cristo, y otras veces no aparece la fórmula como se bautiza. O sea, no hay una unanimidad. Mientras que lo que vemos en Mateo capítulo 28, verso 19, también lo podemos cotejar. Cualquier persona puede ir a investigar sobre lo que es la Didaje. Esa sería la primera pregunta que le tengo tanto a Alex Escobar Cerrato como al teólogo también Julio César Clavijo, si nos puede mostrar también de su iglesia la unicidad, que él mismo lo decía, que tenía pruebas de que también los primeros cristianos, un documento extra bíblico, se bautizaban en el nombre del Señor. La segunda referencia que también aparecía en el diccionario bíblico enciclopédico es una doxología. Entiéndase por doxología, es una alabanza que encontramos a las tres personas de la Trinidad bíblicamente. Es la segunda carta a los Corintios, o sea, escrito Paulino hacia el año 58 o 60, 2 Corintios capítulo 13, verso 14. En esta, voy a hacerlo de esta Biblia evangélica, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Esa perícopa es una parte litúrgica que siempre ha utilizado la Iglesia Católica en lo que es la liturgia eucarística. Es parte también de lo que es el culto de la Iglesia Católica desde tiempo atrás. Vuelvo a repetir, es una alabanza muy bonita que está haciendo el apóstol Pablo. Acordemos que Pablo, como dice en Gálatas capítulo 1, él recibe todo por revelación divina. O sea, el mismo Pablo reconoce que hay una gracia, caris, que viene ¿quién? Del Señor Jesucristo. Otro que es un amor filial, un amor
grande que viene de parte de Dios, y una comunión, o sea, común unión, o sea, unidad, que es del Espíritu Santo. Cada uno le da unas cualidades. De hecho, los mismos biblistas de esta versión evangélica de las Américas dicen a pie de página: gracia, amor y comunión. Esta bendición trinitaria presenta al Hijo como la fuente de la gracia, al Padre como la fuente del amor y al Espíritu Santo como la fuente de la comunión de creyentes. Bien, ahora nuevamente otra vez vamos a mirar al porqué de eso se trata este video. Mirar a ver Biblia con historia, historia de la iglesia primitiva. Otra vez lo mismo, porque de este libro, Síntesis del Pensamiento Cristiano, esto es escrito, como decíamos, por un pastor y teólogo bautista. Sin embargo, él también reconoce que los inicios del cristianismo es de la iglesia católica, porque la iglesia metodista a la cual él pertenece nace después del siglo XVI con la reforma protestante en Inglaterra, con un clérigo anglicano que se llama John Wesley. Pero también aquí vamos a mirar a ver, aquí también aparece, porque el señor teólogo unicitario Julio César Clavijo, él habla también de los padres de la iglesia, hacía referencia, uno de esos son los que llaman los capadocios. Ahorita vamos a ver unos tres teólogos, en especial uno que llamaba Basilio el Grande, también hacia el siglo IV. También encontramos en una de sus obras, Defensa a la Trinidad, donde también aparece la misma, muy parecido, dice también esa misma dosología, donde dice: la gloria sea al Padre con el Hijo, juntamente con el Espíritu Santo. O sea, vemos bien la misma referencia, la misma alabanza. Otra vez vamos a hacerlo a la par, que aparece tanto, como decíamos, en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros, con todos vosotros. Y también en los escritos de Basilio el Grande, también en el siglo IV, también dice: la gloria sea al Padre con el Hijo, juntamente con el Espíritu Santo. O sea, nuevamente, otra vez, un texto extra bíblico de la iglesia primitiva, de los primeros teólogos, los primeros jerarquía eclesiástica, como eran Basilio el Grande, tenían casi esa misma unidad. O sea, vemos también cómo la herencia de las Sagradas Escrituras lo encontramos en lo que es para la iglesia católica la tradición cristiana. O sea, las dos fuentes para nosotros, en el cual está basado el depósito de la fe, vemos bien también, como le decíamos, la deidad G, y ahí también en este escrito que estamos hablando de este personaje, de este doctor de la iglesia, Basilio el Grande. O sea, ahí van dos pruebas bíblicas y extrabíblicas en favor de la iglesia católica. Habrá que mirar a ver si nuestro amigo Alex Escobar Cerrato, y el teólogo al cual lo etiqueté, porque al señor Julio César Clavijo no lo tengo en mis contactos, le mandé mi invitación por Facebook, por el inbox también, el anuncio de estos dos videos, porque yo siempre anuncio los videos. Incluso también tenía esos dos videos, como les digo yo, aparecen en el canal de Alex Escobar Cerrato, La Única Verdad, en YouTube. Bien, el otro testimonio, este es muy interesante también, esta cita bíblica, vamos a hacerla. Esta sí es muy discutida, pero de todas maneras la vamos a mirar. Aparece en la epístola joánica, primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 7. Vamos a mirar a ver. Veámoslo primero en esta Biblia evangélica, donde aparece una referencia a la Trinidad, que es muy discutida. Ahorita vamos a mirar también por qué. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice, en Biblia evangélica de las Américas, de la Nueva Versión Internacional, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. O sea, no en la tierra, sino en el cielo. O sea, una esfera superior. ¿Que son quién? El Padre, el Verbo, sabemos que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. En el versículo 8 dice: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Ahora, la discrepancia entre los teólogos y los biblistas que manejan todo esto de la papirología, o sea, de los textos de los códices antiguos, de los manuscritos más antiguos, porque sabemos que no hay originales ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, pero aquí hay una discrepancia que los unicitarios sacan a alusión, diciendo, por ejemplo, esta parte donde dice el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos tres son uno. Ellos alegan que eso no está pues en los escritos más antiguos. Inclusive en esta Biblia evangélica la única explicación que da al respecto dice: los más antiguos no incluyen en el cielo ni en la tierra. Eso es lo único que dice. O sea, sí dan por hecho de que sí aparece la invocación a la Trinidad, como decíamos, pero que la añaden donde dice en el cielo
y en la tierra. Eso es lo que aparece en esta Biblia, tal cual lo estoy diciendo de una manera textual, o sea, bajo la responsabilidad de este grupo de biblistas de las Américas, de la Biblia de las Américas, que son biblistas de México y de toda Latinoamérica también, Centroamérica y también Brasil, de Colombia y también de España, ¿no? Como le digo, esa es la que aparece, ustedes lo pueden buscar a ver, sobre todo en Biblias Evangélicas, primera de Juan capítulo 5, verso 7. Ahora, no obstante, si vamos a ser justos, y porque eso se trata este video, dar la mayor información posible. Ya en la Biblia que estamos hablando, la Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén, quinta edición, o sea, tiene apenas 2 años, también vamos a encontrar a ver que esa misma referencia, 1 Juan capítulo 5, verso 7, tiene solamente, dice, 3 son los que dan testimonio, no más, solamente dice eso, y los 3 convergen en lo mismo, ¿no? Eso es lo que aparece solamente, vuelvo a repetir, 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 convergen en lo mismo. O sea, aquí no aparece la doxología, o sea, la invocación al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en esta Biblia católica que es la Biblia de Jerusalén. Vuelvo a repetir, capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, aquí aparece en el verso 7, 3 son los que dan testimonio, el espíritu y el agua y la sangre, los 3 convergen en lo mismo. Y también da una explicación muy importante, porque esto sí hay que verlo también, sobre esa cláusula que aparece donde dice, se le agrega el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, dicen aquí, esto mismos, acordemos que los que hicieron la Biblia de Jerusalén es un equipo de eruditos de la orden de los dominicos, de la orden de los predicadores, son sacerdotes religiosos. Ellos se encuentran en Jerusalén, en la escuela bíblica de Jerusalén, donde son encargados también de todo lo que son hallazgos arqueológicos en relación a la Tierra Santa, o sea, lo que tiene que ver con la vida tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, personajes importantes. También se dedican a todo lo que es la papirología, las investigaciones de los rollos del Mar Muerto, del Qumran. Entonces ellos también honradamente dicen con esa perícopa, dice a pie de página, el texto de los versículos 7 y 8 está recargado en la Vulgata por un inciso más abajo entre paréntesis, ausente de los manuscritos griegos más antiguos y de las antiguas versiones de los mejores manuscritos de la Vulgata, y que parece una glosa marginal introducida tardíamente en el texto. ¿Cuál es esa glosa? O sea, una explicación también, o una añadidura que se hizo después, aquí mismo lo dicen, no aparece en la Vulgata, o sea, la divulgada, la traducción que hizo Jerónimo en el siglo IV, aquí mismo lo dice, esa es una añadidura, pero que también sí aparece en forma textual en la Biblia de las Américas. Aquí mismo dice, ese término es, pues 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Esa es la añadidura que aparece, ¿no? Y lo otro que sí aparece es el espíritu, el agua y la sangre, son 3 en uno. O sea, lo que dicen ellos que sí fue añadido, sí, que no se encuentra en los originales, otra vez en los originales griegos, es esa invocación que aparece a la Trinidad donde dice en el cielo el Padre. Por eso es que decía, acordemos que también en la Biblia de las Américas decía que el cielo, donde aparece en el cielo y en la tierra, son añadiduras, pero sí da por hecho esta invocación al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Mientras que los biblistas católicos dicen que no. Dicen que en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, es una añadidura posterior. Entonces ahí está pues de pronto la divergencia que aparece en Biblias católicas, en Biblias evangélicas, porque ellos son los que se encargan pues de todo lo que tiene que ver, como decíamos, con estos manuscritos, los códices, los papiros, que se conservan pues copias de los textos neotestamentarios, o sea, del Nuevo Testamento. Bien, ahora ya con esas 3 citas bíblicas que dimos, con sus referentes explicaciones, la de Mateo 28:19, la de 2 de Corintios 13:14 y la primera de Juan 4:7, vamos a pasar ya un plano un poco más histórico también, porque el señor Alex Escobar hacía alusión al siglo II en referente a la unicidad. Él decía que para esa época era la mayoría de los creyentes que creían en la unicidad, y es todo lo contrario. Por eso es que fue considerada una herejía, por eso es que los grandes pensadores
como decíamos, Tertuliano, Orígenes, aquí mismo Teófilo, obispo de Antioquía, combatían a estos otros, los consideran como herejes, y ellos por el contrario daban sus escritos, daban sus testimonios en favor de la Trinidad. Y es por eso, como decíamos también en lo que decía en el diccionario enciclopédico bíblico, esto es sacado de mi libro Verdad de la Fe Católica, en la segunda mitad del siglo II, Teófilo, que era un obispo, o sea, un episcopo de Antioquía en Siria, vamos situándonos a ver, o sea, es alguien de jerarquía, escribió en griego. Sabemos que el griego también era el idioma de la iglesia primitiva, hasta el siglo II, más o menos, final del siglo II, después fue reemplazado por el latín, y introdujo la palabra trias, que significa triada, con la finalidad de expresar, la unión en Dios, en tres personas divinas, o sea, Dios el Padre, su palabra que es el Logo, y la sabiduría que siempre se identifica con el Espíritu Santo. O sea, esa es la primera mención que podemos hacer, como decía Alex Escobar hace rato, del siglo II en favor de la Trinidad. Faltaría que nuestro amigo Alex Escobar Cerrato y el teólogo unicitario Julio César Clavijo nos muestren también las pruebas, también extrabíblicas, de lo que es la unicidad. Ya a principios del siglo III se dio origen a la herejía de los monarquistas, ya son herejías, desviaciones, según la cual en Dios solo hay una persona, como una es también su naturaleza. Los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo no son otra cosa sino aspectos diversos del Dios único. Es más o menos lo que creen hoy en día los de la unicidad o los de la Iglesia del Nombre. Ellos dicen que es la manifestación, que Dios se manifiesta en Padre, pero igualmente se manifiesta en Hijo y se manifiesta en Espíritu Santo, sin dar una divergencia entre los tres, sino que los tres es uno mismo. Eso es lo que dice, o sea, que Dios se manifestó, el Padre se manifestó en forma del Hijo y el Hijo se manifestó en forma del Espíritu Santo. Los trinitarios, a la Iglesia Católica de la Antigua, creemos que no, el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, como está apareciendo aquí, en contra de esta primera herejía que llama los monarquistas. Sigue diciendo en mi libro, lo que yo he podido investigar, este pensamiento era liderado, aquí van a aparecer unos personajes que tenían pues esa opinión. Uno es de nombre Praxeas y el otro es Noeto. Estos, por así decirlo, son como los abanderados, o los que entonces el señor Alex Escobar hace rato daría a ellos como sus líderes que defendían la unicidad. Y fueron refutados, como le decíamos, ¿por quién? Por Tertuliano de Cartago, este gran apologista de finales del siglo II y que murió en el año 220. Quien introdujo esos escritos también en las cartas y en los escritos de Tertuliano, él coloca la palabra Trinidad, que viene del latín trinus, que contiene en sí tres personas. O sea, aquí vamos viendo cómo se iba formando, porque también fuimos muy veraces y como decíamos en el diccionario enciclopédico bíblico, que el término Trinidad no aparece, pero sí la definición como tal, o sea, sí lo que es la teología de la Trinidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Primero con Biblia, las citas bíblicas, como decíamos, que hacen referencia a las tres personas, pero ya después le correspondió a la Iglesia Cristiana Católica en sus inicios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, empezar a definir este tema que es importantísimo y que es la verdad de fe más importante para las principales iglesias cristianas, como decíamos, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa, que tiene esa misma tradición, y también como las principales iglesias que nacen en la Reforma Protestante en el siglo XVI, como el mismo señor Alex Escobar Cerrato lo decía, como la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia Calvinista o Presbiteriana, congregacionistas, la Iglesia Anglicana y la Metodista también, los Bautistas, en fin, los Episcopalianos. Bien. Ahora, sigamos un poco adelante también, ya hablamos de Tertuliano, después aquí viene también ya un obispo en Roma, el Papa Dionisio, también ya no solamente en Cartago, en el norte de África, sino ya en la propia Roma, o sea, ya en lo que era la Iglesia Occidente, y para mirar también como los primeros jerarcas de la Iglesia Católica, los sucesores del apóstol Pedro, también en todas estas cuestiones heréticas también nos dan su opinión. Este Papa se llamó Dionisio, es considerado un santo en la Iglesia Católica, del año 259 al año 268. Emplea por primera vez la palabra homoousios, ya estos son términos de orden teológico también, que viene del griego homus, igual, y ousia, sustancia, esencia o naturaleza. En latín es consubstancia
consustantialis. O sea, vamos a mirar a ver. Estos ya son términos que empezaron a surgir, como decir triadas, trinidad, homoousius, consustantialis, para definir lo que son las esencias, la naturaleza, para ir definiendo las propiedades y las cualidades a estas tres personas de la Trinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Combatió una de esas herejías, al igual que los monarquistas, esta llamaban los modalistas, en un concilio de Roma en el año 263. Doctrina que siguieron las enseñanzas también de otro personaje. Estos modalistas estaban con Sabelio. Estos, por así decirlo, serían como los padres o los autores principales en que se basan los unicitarios. Lo curioso del caso es que nuestro amigo Alex Escobar hace rato dio en su video referencia a Tertuliano, que estaba en contra de todo esto, pero no dio lo que todo el mundo esperaría, y también los amigos de la unicidad, los testimonios o los escritos también de estos personajes, como sabemos, Sabelio, y los otros anteriores son Praxeas y Noeto. Este Sabelio proponía que las tres personas de la Trinidad no eran sino una cuestión de nombres, distintos modos de nombrar a un único Dios, que es también lo que creen hoy en día los unicitarios. También se enfrentó a los subordinacionistas, otra también herejía, los de subordinacionistas, quienes presentan al Hijo como un ser creado, o sea, un ser inferior al Padre, que está completamente sujeto a la voluntad del primero. Eso se llaman los subordinacionistas. Los otros son los monarquistas y los sabelianos o los modalistas. Todo eso usted lo puede investigar un poco más adelante, porque simplemente este es un resumen para mirar a ver este mismo plano histórico. Pero el hecho más relevante en su pontificado de Dionisio fue su enfrentamiento con su homónimo, el obispo de Alejandría, que también se llamaba Dionisio, a quien exigía aclararle su posición sobre las acusaciones que pesaban contra él por el hecho de haber hecho una declaración herética respecto a la doctrina trinitaria al defender el triteísmo, o sea, tres dioses, triteísmo, nosotros creemos que son tres dioses, doctrina que promulgaba la separación de las tres personas de la Trinidad en tres deidades distintas. O sea, el escrito del Papa Dionisio es muy importante porque, por una parte, da una referencia ya de orden más teológico, de acuerdo a los mismos conceptos que se manejan en aquel entonces de homoousios, sabemos, en respuesta a los modalistas, pero también este otro obispo, Dionisio, también quería que el Papa expresara de una manera más abierta su posición, porque todo esto son la forma como doctrinalmente se fue condensando la Trinidad. Eso no fue de un día para otro, estamos hablando del siglo II, ya vamos avanzando en el siglo III, porque es una cuestión que necesitaba tomar toda la claridad del caso, porque una cosa, como decíamos, son las referencias en la Biblia, y otra cosa es también esa misma revelación de la Biblia, hacerla también a lo que es una doctrina para hacer la unidad de fe, que es lo que hacen todas las iglesias cristianas. Todas se basan en la Biblia, pero también hacen también de esa propia Biblia la interpretación de esos textos para ir su compendio doctrinal. En este caso, el más importante de todo, sin lugar a dudas, para los que somos cristianos, es la Trinidad. Este enfrentamiento, que se conoce históricamente como una controversia de los dos Dionisios, dio lugar a un intercambio de correspondencia entre Roma, donde está el Papa, y Alejandría, también en Egipto, donde estaba Dionisio de Alejandría. Escribió su apología y refutación, defendiendo la ortodoxia, o sea, la sana doctrina de sus ideas, a reducir el problema a una simple cuestión semántica entre los cristianos orientales, que usaban como lengua litúrgica el griego, y los cristianos occidentales, que usan el latín. O sea, el término homoousius es lo mismo, sustancia, esencia, naturaleza, es muy del ala de los, se utiliza mucho los cristianos en Oriente, mientras que en Occidente, en Roma, donde predomina el latín, el término con que más se conocía a esto que estamos hablando de las tres personas es consustantialis, que quiere decir la consustancial, o sea, consustancial, sustancia, esencia, naturaleza. Y ahí está, homoousios, de homus igual, iusia, sustancia. Bien, ahora viene también otro que es muy importante, que también hizo mucha referencia el teólogo Julio César Clavijo. Este personaje es más trascendente, también es considerado como el padre de la ortodoxia, es Atanasio, también patriarca de Alejandría, quien murió en el año 373. Mire cómo vamos avanzando, también desde finales del siglo II, estamos ya después Dionisio en el siglo III, y ya estamos en el siglo IV con Atanasio, fue el que preparó el camino de esa fórmula. O sea, eran fórmulas o eran declaraciones
o eran la forma como se definían estas cuestiones. Él también en latín aparece mía o usia, tres, hipóstasis, que quiere decir una sola esencia en tres personas. Y eso es en sí, evidentemente, lo que la Iglesia Católica cree y las principales iglesias cristianas con referente al Padre, con referente al Hijo y con referente al Espíritu Santo. Las tres son ousia, o sea, una misma sustancia, en tres hipóstasis, o sea, en tres personas, diferenciando lo que es el Padre, con textos que vimos también, diferenciando lo que es el Hijo, con textos también bíblicos, y diferenciando también la acción del Espíritu Santo también con textos bíblicos también. Ahora, ya en el siglo, avanzando un poco más, también a finales del siglo IV también, porque el mismo señor Clavijo hablaba de los que son los capadocios. Vamos a ver también estos tres grandes teólogos. Todos estamos hablando de jerarquía. Miren bien que estamos hablando de papas, estamos hablando de patriarcas, estamos hablando de obispos. Aquí vienen también tres. Son Basilio, quien más tarde fue obispo de Cesarea, de Capadocia, y aunque se conoce como el título de grande o magno. Su hermano menor también llamado Gregorio, quien llegó a ser obispo de la pequeña ciudad de Niza, y el amigo ambos, Gregorio de Nacianceno, quien fue patriarca de Constantinopla durante un breve periodo. Estos tres amigos trabajaron en estrecha unión para lograr la victoria, lo que fue ya la fe nicena, o sea, en el concilio de Nicea, que se definió también las tres formas de la Trinidad, y también para dar una mayor interpretación o más claridad a lo que es la doctrina de la Trinidad. Y en una de esas declaraciones que aparece, y esto lo estoy sacando ya, esta parte sí lo estoy sacando del libro de Justo L. González, también haciendo referencia a estos tres personas que se les llaman los capadocios, también aparece también una definición teológica que la hizo Gregorio Nacianceno, donde dice: las características del Padre es no ser engendrado, otro término en griego que es agenesía, eso es no ser engendrado, agenesía. La del Hijo, o sea, el verbo, el logos, Jesucristo, es ser engendrado, o sea, sabemos que Jesucristo posee el Padre, el término es genesía, y la del Espíritu Santo es su procesión, o sea, su procesión, o sea, la procedencia del Padre con el Hijo. Con estos términos, Gregorio añadió sentido a la fórmula característica de los tres grandes capadocios: una osía, o sea, una sustancia en tres hipóstasis, o tres personas. De pronto estos términos pueden confundir un poco, pero bueno, evidentemente los traigo a colación porque son términos que se utilizaron, como decía, la triada, la trinidad, homoousios, consustancial, genesía, agenesia, usía, hipóstasis, fuera para definir de una manera más teológica estos aspectos que estamos tocando con referente a la Trinidad. De todas maneras, esto es solamente un breve recuento histórico. Cualquier persona que quiera conocer un poco más sobre el particular, pues puede hacer estas investigaciones, como decíamos, de Dionisio de Alejandría, del mismo Tertuliano, del Papa, de Teófilo de Antioquía, de Tertuliano, del Papa Dionisio, de los Capadocios, y también Epifanio, obispo de Chipre, ya también hacia el año que murió en el año 403, o sea, en el siglo V. Refuta los errores de los sabelianos, lo veíamos también, ya Sabelio, quienes se apoyan en un escrito apócrifo. No, ahora sí aquí aparece un escrito apócrifo, o sea, un evangelio que no fue declarado como canónico en los textos del Nuevo Testamento, que se llama el Evangelio egipcio, de la mitad del siglo II. No, veamos bien que no son fuentes bíblicas, o sea, no son fuentes del Nuevo Testamento, sino es un evangelio apócrifo, gnóstico, el Evangelio egipcio del siglo II, en el que se dice que la persona del Salvador había revelado a sus discípulos que la misma persona es el Padre, la misma es el Hijo y la misma es el Espíritu Santo. O sea, este es un escrito apócrifo, Evangelio egipcio del siglo II, que fue también combatido y declarado herético. ¿Por quién? Por Epifanio, también otro obispo de Chipre, en el año 413. Igualmente también ya hay unos credos de fe, como digamos también unas composiciones, unas fórmulas también teológicas de esa misma iglesia primitiva, como es el símbolo de Atanasio, muy importante el símbolo de Atanasio, está fechado entre el siglo V y el siglo VI. Una parte de ese símbolo de Atanasio, ustedes los pueden buscar también en internet, dicen: porque una es la persona del Padre, otra es la del Hijo y otra también es la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Preciosísimo, ya es también composición bíblica y teológica y también poética para referirse a las tres personas de la Trinidad. Ese es el símbolo de Atanasio. También en el concilio de Constantinopla, entiéndase por concilio, reuniones de los obispos para
dedicar a debatir todas estas cosas. En estos mismos concilios, como decía, se condenaron a los monarquistas, a los sabelianos, a los subordacionistas, a toda esta serie de corrientes unicitarias, al cual el señor Alex Escobar piensa que es la Iglesia de Jesucristo. Eso ya lo tendría que probar él, así como lo estoy haciendo yo, para mirar a ver qué tenía más peso, o los trinitarios o los unicitarios. En el Concilio de Constantinopla, en el año 553, también aparece esta definición: la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, ya lo veíamos, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consustancial, o sea, con las mismas sustancias, o igual que homoousion, consustancial del latín, homoousion del griego. Uno solo es el Padre y Dios, de quien procede todas las cosas, la cualidad de la creación. Uno solo el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y uno es el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. También en el Concilio de Toledo, en el Concilio 11 de Toledo, ya en el siglo VII, 675, también dice: el Padre es lo mismo que el Hijo es lo mismo que el Padre, y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza, pero tres personas. Vemos bien cómo el símbolo de Atanasio, el Concilio de Constantinopla, el Concilio de Toledo, los escritos de Epifanio, los escritos de los Capadocios, los escritos de Teófilo de Antioquía, los escritos de Tertuliano, del Papa Dionisio, de Atanasio, todos tienen una relación directa, todos dieron la forma como se fue definiendo de una manera teológica lo que es la creencia del Espíritu Santo. Ahora, quiero también tomar como referencia también ya, porque el señor Julio César Clavijo hacía mención de que estos eran herejías, porque estas personas también creían en otras doctrinas que son propias de la Iglesia Católica, como es el purgatorio, la veneración de las reliquias, lo que es la vida monacal, o sea, la vida de austeridad, la Eucaristía. Bueno, hay muchas otras creencias también que son parte del legado de la Iglesia Católica, que también podemos encontrarlo en este mismo periodo del tiempo que conocemos como la Iglesia primitiva. Pero el señor Clavijo hacía mucha referencia a eso, pero lo que estamos haciendo énfasis acá y lo que estamos haciendo a relucir es lo que tiene que ver exclusivamente de, como dice el título, Trinidad versus unicidad. Ahora, un poco también de teología bíblica, a mi parecer, es la referencia que encontramos en el Evangelio también de Mateo, no, como decíamos, no la fórmula de bautismo, sino al inicio de lo que fue la vida pública de Jesucristo, que aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 16, cuando Jesucristo es bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. Dice: una vez bautizado Jesús, salió del agua, en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que bajaba como una paloma y venía sobre él. En el versículo 17, y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, a quien me complazco. Esta perícopa de Mateo capítulo 3, verso 16 a 17, para mí también es muy importante. Creo que teológicamente es uno de los textos bíblicos donde se hace referencia de una manera clara, concisa, sencilla, a la diferencia que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que es lo mismo que estamos diciendo de todas estas mismas fórmulas de la sustancia, de las esencias, de la persona, de la diferencia teológicamente, como se definió ya el término Trinidad, todo lo que acabamos de ver. Y cualquier persona que pueda leer esto se da cuenta que estamos aquí con una fuente bíblica. Si uno le pregunta a un teólogo como el señor Clavijo o un apologista como el señor Alex Escobar, ellos van a decir en este mismo texto, esa es la doctrina de los unicitarios, ellos dicen que el mismo Padre se encarna en el Hijo, y el mismo Hijo es en este momento del bautismo, el mismo Hijo que es el Padre, o sea, el mismo Padre encarnado está hablando a él mismo en el cielo, y el mismo Espíritu que es el mismo Padre baja al Hijo. Es más o menos eso, es un enredo, solamente lo pueden entender ellos, no lo pueden hacer una explicación. Ustedes pueden preguntarle a un apologista, a un teólogo, un pastor unicitario que explique este texto, y va a decir, es más o menos esa referencia. El mismo que está abajo, en el Jesucristo, es el mismo Padre que está hablando a sí mismo en el cielo, y a sí mismo baja el Espíritu Santo. Y vemos que es completamente diferente. Una explicación también de este pasaje en esta Biblia Católica de Jerusalén dice así, dice
Esta visión que vieron en ese momento, cuando Jesucristo es bautizado, interpretativamente designa ante todo a Jesús como el verdadero siervo anunciado por Isaías, con todo el término hijo que sustituye al de siervo, gracias al doble sentido del término griego pais. Subraya el carácter mesiánico y propiamente filial de su relación con el Padre. O sea, aquí está, es una explicación teológica también sobre el término hijo y el término siervo. Ahora, si uno sigue leyendo también, como originalmente estaban los textos neotestamentarios sin capítulos y versículos, sigue diciendo, aunque ya con esta Biblia católica pues se le colocan los títulos tentación en el desierto, pero inicialmente la persona que leía ese texto seguía diciendo de forma seguida, o sea, atrás literal decía, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, otra vez vemos la relación, ¿cuál Espíritu? El que desciende, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Aquí viene un personaje muy importante que es el diablo, que como aparece en Santiago capítulo 2, verso 19, los diablos también creen que hay un Dios y tiemblan, o sea, pero vamos a ver también cómo identifica al diablo Satanás a Jesucristo. A Jesucristo, no el Padre encarnado, porque eso nunca aparece. No hay un solo texto donde diga que Jesucristo es el Padre encarnado o que Jesucristo es Dios Padre, no. Veamos a ver cómo también identifica al diablo, que es un gran conocedor de la Sagrada Escritura. No es sino que usted vea también lo que sigue a continuación, pero quiero hacer énfasis porque dice el texto, después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador, que es el mismo diablo, se acercó y le dijo, vamos a ver cómo identifica el diablo Satanás a Jesucristo. Si lo identifica como el Padre encarnado, como piensan los unicitarios, no. O si realmente lo identifica como siempre hemos creado los trinitarios. Lo identificó como, ¿cómo lo identifica? ¿Cómo aparece en los escritos? Dicen en el versículo 3, el tentador se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Y empieza a tentar. Si eres el Hijo de Dios, y ahí aparece también, convierte pues las piedras en pan, y así sucesivamente. Ahí está todo ese diálogo que aparece hasta el versículo 11, y en ningún momento siempre se hace la diferencia entre el Padre y el Hijo en términos de adoración, en que el Hijo es menor, y el diablo también identifica a Jesucristo no como el Padre encarnado, sino como con el título de Hijo de Dios. Ahora, ese mismo término descender es muy importante, lo vamos a mirar un poco más cuando dice que el Espíritu desciende, porque desciende una persona independiente al que está siendo bautizado, que es en este momento el Hijo, y el que está en el cielo también, que se escucha la voz, es el Padre. O sea, hay una connotación, una diferencia trascendente y que se puede explicar de una manera muy sencilla. Pero el término descender en griego koiné es katabaino, la base de descender, literalmente figurado, venir, bajar, bajo, caer, descender o desencadenar. ¿Y quién es el que desciende? El Espíritu Santo, independientemente al Hijo que está siendo bautizado, independientemente al Padre que está hablando, que está dando su aprobación. Este término viene de kata, abajo, y baíno, sin número y asignado. Quiere decir ir o venir o ir hacia abajo, descender de un lugar más alto a un lugar más bajo. ¿Quién? ¿De dónde? En este caso, del cielo a la tierra. Y veo que el mismo Espíritu después que desciende sobre Jesucristo, que está con Jesucristo, ¿qué? Lo lleva ¿a dónde? Al desierto, donde él se enfrenta al demonio. ¿Y cómo identifica al demonio? A Jesucristo como Hijo de Dios. Con relación a persona, estamos hablando de katabino, seguido por apo, desde, y descender de alguna parte. Con respecto a quienes descienden o bajan del cielo, es decir, de Dios, ayudar a los oprimidos, como aparece en Hechos 7:34, también del Hijo del Hombre que también desciende independientemente del Padre, como aparece en Juan 6:38 y en 6:42, en 1 Tesalonicenses 4:16, también del Espíritu Santo que desciende también independientemente del Padre y el Hijo, como aparece en Lucas 3:22, en Juan 1:32 y 33, también de los ángeles que también descienden, como en Mateo 28:2, en Juan 1:51, 5:4, y también del mismo Satanás, que es echado también de donde, del cielo, como aparece en Apocalipsis 12:2. O sea, también, si vamos a ver de la misma terminología en griego koiné, el término katabaino, descender, no hace referencia a ese mismo personaje, sino hace referencia al Espíritu Santo. Veamos otra vez leamos el texto nuevamente y nos vamos a dar cuenta. Una exégesis muy sencilla, la diferencia entre los tres personajes. Se encuentra Jesucristo
en el río Jordán, va a empezar su vida pública. Juan el Bautista, el último precursor, lo identifica y él mismo pues lo va a bautizar. Y lo más importante dice que aparece en el verso 16. Una vez bautizado, ¿quién? Jesús, cuyo nombre quiere decir Yahvé salva. Jesús salió del agua. Sabemos quién es Jesús, ya lo vemos también más adelante en el capítulo 4 verso 3. Es el Hijo de Dios, no es Dios encarnado, no es el Padre encarnado, no, es quien, el Hijo de Dios. Estamos hablando que lo que igual como el demonio lo identificó, ya sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que salió del agua. En ese momento que se abren los cielos, o sea, en la parte, en la esfera superior. Acordémonos que el cielo es la morada de Dios y de los ángeles para los judíos, la tierra era la morada de los seres humanos, y los ínferos, o sea, las regiones inferiores, era el Hades, donde están los muertos, y el Gehenna, donde estaban los demonios. Entonces, salió del cielo, salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, se vio de una manera visible. ¿A quién? Al Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Que bajaba, catabacino, ya lo vimos, catabacer, como una paloma, o sea, tomó figura de paloma, y venía sobre él. ¿Quién venía sobre él? Es el mismo Espíritu Santo. Pero mientras sigue descendiendo el Espíritu Santo, sigue diciendo el texto, y una voz que salía de los cielos decía, mientras el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo, una voz del cielo, independiente del cielo, decía que este es mi Hijo amado, a quien me complazco. O sea, el Padre se queda en el cielo, reconoce a su Hijo, del mismo cielo desciende el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Y ese mismo Espíritu Santo lo conduce al desierto, donde es tentado por el demonio, el cual, el mismo demonio, que también veíamos que fue también expulsado del cielo. O sea, si alguien conoce la preexistencia de Jesucristo, es el demonio. Lo veíamos también en la Biblia. El demonio fue expulsado del cielo. O sea, él conocía muy bien quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. ¿Y cómo identifica al demonio a Jesucristo? Aquí mismo lo dice en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 3, como el Hijo de Dios. Bien, yo creo que esta es una sencilla exégesis. Hemos visto también textos bíblicos apoyando la Trinidad, como hacemos referencia, Mateo 28, 19, 2 Corintios 13, 14, 1 de Juan 5, 7, y ahorita el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 16, 17, y Mateo capítulo 4, verso 3. Ahora, aquí vienen también unas preguntas también para el señor Julio César Clavijo. Me gustaría también que pudiera explicar esa misma pericopa del bautismo de Jesucristo, así como lo estamos haciendo, sin necesidad de forzar, sin necesidad de decir cosas que no aparecen. Que el mismo Hijo, Jesucristo, es el mismo Padre encarnado, y que él mismo en la tierra se está hablando a él mismo en el cielo, y que él mismo en el cielo baja a la misma persona. Que eso es el enredo teológico que no he podido entender de los universitarios. Ese por un lado, que nos explique ese texto que estamos hablando, de Mateo capítulo 3, versos del 16 al 17, y también la unidad que aparece con el diablo en Mateo capítulo 4, verso 3, que identifica a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ese por un lado. Otra pregunta que le tendría tanto al señor Clavijo, teólogo unicitario, como al señor Alex Escobar Cerrato, apologista también de la unicidad, es que en ese mismo contexto que estamos hablando, porque él está hablando ya de un contexto histórico, el del siglo II, él decía que ya la iglesia de la unicidad está en el siglo II, entonces que nos muestre también a raíz de a la misma luz de lo que es la historia del cristianismo primitivo, qué fue lo que prevaleció. ¿Qué fue lo que prevaleció después, como decíamos, con estos personajes, estos concilios o estos signos? La creencia en el cristianismo como tal, donde anteriormente se encontraban los cristianos, como decíamos, en Roma, en el patriarcado de Roma en Occidente, en Alejandría en Egipto, en Antioquía en Siria, en la propia Jerusalén en Israel, y también en Constantinopla en Turquía. En todas ellas, unánimemente, como lo hemos visto acá, en los mismos concilios, en los mismos símbolos, se creyó que la Trinidad era la creencia oficial y no la unicidad. Si eso es verdad, por favor que ellos mismos lo demuestren, y si es por el contrario, si realmente lo que prevaleció fue la unicidad, ¿dónde aparece? ¿Dónde podemos cotejar también? Ya no solamente con las declaraciones en contra, como decíamos, ni de Praexas, ni de Praxeas, ni de Noeto, ni tampoco de Sabelio, sino después de estos personajes, ya después de todo esto, que nos muestren también si la unicidad también tenía el mismo auge, o si la unicidad venció a la Trinidad y no lo contrario, porque la Trinidad venció a la unicidad.
También me gustaría preguntarles a estos dos personajes, estos dos amigos, como decíamos, Alex Escobar Cerrato, apologista y escritor unicitario, y Julio César Clavijo, teólogo y conferencista también de la Iglesia Unicitaria en Colombia, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Me gustaría preguntarle si históricamente ellos, después de todas estas controversias de orden histórico en el siglo IV, en el siglo V, nos pueden también mostrar los nombres de sus pastores, o los nombres también de teólogos, o los nombres también de mártires, porque en otro video pasado el señor Alex Escobar hace rato decía que la Iglesia Católica, que era Babilonia la Grande, como aparece en Apocalipsis 17 y 18, era la que mataba a los mártires. Entonces, si la Iglesia Católica mató a mártires unicitarios, quisiera saber el nombre de esos mártires unicitarios, dónde fueron esas persecuciones, ya en tiempos de la Iglesia Católica, ¿no? Después de Constantino, porque él mismo decía que la Iglesia Católica viene del 380, no sé dónde sacó él eso, pero bueno, entonces también quisiera saber si en ese mismo periodo también nos puede mostrar pastores, teólogos, mártires, si también la Iglesia unicitaria de tiempos antiguos también tiene como un credo, como decíamos nosotros, como veíamos el credo de Atanasio y el credo niceno-constantinopolitano, si también nos puede mostrar en qué papiro, en qué documento, en qué concilio de los obispos unicitarios también combatieron a los trinitarios, sus lugares de culto de la Iglesia de la Unicidad, qué restos arqueológicos hay, decretos de persecución contra los unicitarios, papiros y códices antiguos. Todo es en el mismo contexto, como yo mismo decía, siglo II, siglo III y siglo IV, pues así en ese mismo ambiente de la iglesia primitiva. Nótese bien esas preguntas que estoy haciendo, muy importantes. Y también si la Iglesia de la Unicidad puede darnos esa transversalidad a través de la historia. Entonces, ¿por qué él hacía referencia que al año 1913? Porque aquí aparece un personaje muy importante en esa misma corriente, que para nosotros los cristianos católicos desapareció de los primeros siglos y volvió a resurgir a principios del siglo XX. Si eso es verdad o es mentira, por favor que me aclaren esa idea. Y entonces, ¿quién sería Charles Fox Parham? Charles Fox Parham, que sea como el fundador de la iglesia pentecostal, del movimiento pentecostalismo en Estados Unidos en el año de 1913. Bien, entonces ahí está. Ya por ahí veo un anuncio de ahorita del señor Clavijo. Voy a mandarle este video y también al señor Alexander, y vamos a mirar a ver si ellos, yo quisiera hacer, si vamos a hacer un compartir, tendríamos que ser los tres, evidentemente con el mismo respeto, con la misma educación, porque como le decía yo con Alex Escobar hace rato, ya he tenido una serie de debates y intercambios. Esta sería más bien como una especie de un coloquio. Quisiera que ellos me respondieran, me sacaran de mi ignorancia y me pudieran dar razón de esas preguntas que dicen, como por ejemplo lo de la Didaché, si pueden también desvirtuarlo o confirmarlo en relación a la fórmula trinitaria. También la doxología de los capadocios, que aparece también igual muy parecido en 2 Corintios 13-14. También lo de la pericopa de 1 Juan 5:7, aunque sabemos que es un texto espurio, pero da a entender algo muy interesante. Cuando en 1 Juan 5:7 habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, así se espurio que la referencia como tal es que esos primeros cristianos, esa era la creencia oficial, si eso es verdad o eso es mentira, ¿ves? También por ese mismo lado. Y lo otro también ya es de orden histórico, también nombres de pastores, nombres de teólogos, nombres de sus restos arqueológicos de sus congregaciones, persecuciones a los unicitarios, dónde están los unicitarios después de todas estas definiciones dogmáticas en esos primeros concilios, si ellos también tienen sus propios credos. Y si eso es así, y si la unicidad tiene esa transversalidad, entonces, ¿cuál es el papel del señor Charles Fox Parham en el año 1913, con lo que se inició al movimiento pentecostalista ya en la década de los años 20 del año pasado? O sea, esas son preguntas muy interesantes, y ese era el tema que tenía preparado para el día de hoy. Como siempre, quedamos en la paz, en la unidad, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es un video público, va a quedar como siempre en mi muro, lo voy a subir a mi grupo de Facebook, Debates Bíblico y Teológico Licenciado Guillermo Rojas, y también a mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Ahí están también las declaraciones al principio del señor Alex Escobar Cerrato, al cual me dio su permiso, y él me dijo que le gustaría poder después dialogar estos temas que hemos tocado aquí sobre unicidad versus Trinidad en los primeros siglos del cristianismo.
Bendiciones para todos y muchas gracias por su amable atención.